Bien, continuemos con las características microscópicas de la corteza suprarrenal. Veamos ahora la zona reticulada, que es la más interna de la corteza. Esta abarca más o menos el 10% de la corteza. Aquí podemos observar la zona fasciculada en esta fotografía de microscopía de luz y se termina en esta donde encontramos unas células que son más oscuritas, más pequeñitas. Ajá. Estos son los capilares, estas zonas como en blanco. Eh, Se tiñen más oscuras por dos motivos. Una, porque las de la zona fasciculada tenían muchos lípidos, estas no. Y por otro lado, estas tienen lipofuchina, por eso se tiñen más. Además, estas producen em, la secreción, perdón, de estas células es estimulada también por la hormona ACTH con una realimentación de tipo regulatorio, ya no sea positiva o negativa, ahorita vemos cómo funciona. Y también producen andrógenos y dehidroepiandrosterona, que se convierte en testosterona tanto en hombres como en mujeres. Veamos en esta otra fotografía de microscopía de luz, nuevamente la cápsula de tejido conectivo denso y luego la corteza. En la corteza vemos la zona glomerulosa formando estos arcos y produce aldosterona. La zona fasciculada forma columnas y produce el cortisol y los andrógenos, mientras que la zona reticulada principalmente produce andrógenos. Veamos ahora las características de la médula. En esta fotografía de microscopía de luz podemos ver estas características de la médula que tiene células poliédricas, que serían, por ejemplo, estas o estas. Ajá. Aquí tenemos otras. Estas están acomodadas como en cordones o como en montoncitos y tienen una fibra una red, perdón, de fibras reticulares. Tiene muchos capilares sinusoides. Aquí están los capilares, aquí están los eritrocitos. Y sobre todo lo que tiene son las células cromafines, que de hecho son estas. Aquí me equivoqué. Esta célula cromafin. Esta también, esta está padrísima. Ah, bueno, aquí se ve el núcleo. ¿Cómo las distingo? Porque estas son células que son neuronas simpáticas posganglionares y vean cómo tiene el ojito. Ajá, tienen como el núcleo y el nucleolo. Aquí este. Y luego alrededor pues la, la membrana citoplásmica. Entonces aquí veo otro ojito. Donde vean los ojitos, este está súper claro, este está muy claro. No veo muy bien otros, pero estas tres, cuatro estaban muy claritas. Ajá. Esas no tienen axones ni tienen dendritas. Son células que son secretoras y como les digo, vienen de la cresta neural. En esta fotografía de microscopía electrónica de transmisión podemos ver que son células muy grandes y son muy pálidas. Están formando cordones, les digo, aquí están los sinusoides con los eritrocitos. También vemos los gránulos de norepinefrina en la de transmisión y de epinefrina, ajá, que son las catecolaminas. Bien, entonces estas células cromafines, que son neuronas simpáticas preganglionares, tienen los gránulos de secreción que se liberan durante estrés y reacciones emocionales intensas. Los gránulos contienen epinefrina y norepinefrina. La epinefrina aumenta la frecuencia cardíaca, dilata los bronquiolos y dilata las arterias de músculo cardíaco y músculo esquelético, porque lo que tienes es una reacción como de miedo, de fight or flight, de que tienes que llevar a cabo una reacción súbita de defensa. Ajá. Por eso incrementa la frecuencia cardíaca para que tengas más oxígeno. También por eso se dilatan las arterias coronarias, por ejemplo, para que tengas más oxígeno en el corazón y que pueda llevar el oxígeno también a los músculos y por eso se dilatan las arterias y los bronquiolos para que respires más y adquieras más oxígeno. Por otro lado, la norepinefrina causa vasoconstricción en aparato digestivo y en piel porque ahí no lo necesitas para huir. Y ahí sí aumenta el flujo sanguíneo al corazón, músculos y el cerebro para que pienses rápidamente lo que hay que hacer. Ambas hormonas van a estimular la degradación del glucógeno
y así va a aumentar la concentración de glucosa en la sangre, porque necesitas también esa energía para poder salir corriendo. Estas hormonas juntas van a poder proveer de esa capacidad de reacciones de defensa o de escape y dan la respuesta de fight or flight. Ajá. Bien, ahora hablemos de los islotes del páncreas. Ya habíamos explicado las características del estroma pancreático en cuanto a su función exócrina, en el aparato digestivo o en las glándulas asociadas al aparato digestivo. Ahora podemos hablar con más detalle de los islotes. Perdón, estos islotes pancreáticos están conformados por células que tienen una forma como esférica. Bueno, estos no tienen forma como esférica, se ven más bien como rosas, ¿no? Como circulitos. Estas células están embebidas en estos islotes. Ya vimos su origen en embriología. Más o menos miden unos 100 a 200 micras y están conformados por cientos de células de diferentes tipos que ya vamos a ver. La mayor parte de estos islotes están en la cola del páncreas. Ajá. Y tienen una pequeña como cápsula reticular, no se distingue muy bien y forman muy bien los lóbulos, pero en esta fotografía sí la podemos ver, aquí se ven como unas trabeculitas que emite la cápsula, pero en otro tipo de tinciones no se distingue bien. Ajá, ok. Estas células en los islotes tienen forma redondeada o poligonal. En este corte que está un poco grueso, pues vemos empalmados los núcleos. Em, Se tiñen más claramente que el resto de las células del páncreas y se pueden identificar los diferentes tipos de células que viven en estos islotes por medio de inmunohistoquímica. ¿Cuáles son? Son células alfa, beta, delta y células PP. Estas células producen diferentes hormonas que van a ir a estos sinusoides que están en el interior de los islotes y también un poco alrededor. Las células alfa producen glucagón y estas células alfa, que son las rosas, generalmente están en la periferia. Las células beta producen insulina, son más numerosas y esas están en el centro. Las células delta son escasas y producen somatostatina y las células PP producen polipéptido pancreático. Ajá, y también son, pues son más escasas que todas. También podemos encontrar algunas células enterocromafines como la tabla que ya vimos en aparato digestivo, pero estas son las principales. Entonces las alfa producen glucagón, cuya acción es hacer que la energía que ha sido almacenada en glucógeno y grasa sea disponible por medio de glucogenólisis y lipólisis, y entonces aumenta la concentración de glucosa en la sangre. Eso es lo que me importa de esta tabla, el tipo de célula, la hormona que produce y qué función tiene. La beta, que son la mayor parte, producen insulina para que disminuya la concentración de glucosa internalizándola en las células. Las delta producen somatostatina y esas inhiben la liberación de otras hormonas de los islotes, por ejemplo estas dos, a través de una acción paracrina, es decir, con tus células vecinas. Ajá, inhibe la liberación de hormonas de crecimiento y hormona estimulante de tiroides y también la de ácido clorhídrico por las células gástricas. O sea, la somatostatina es una inhibidora de los demás. Y el polipéptido pancreático estimula la acción de las células principales del estómago, que ya las conocemos, inhibe la producción de la secreción, mejor dicho, de bilis, inhibe la producción o la secreción mejor de enzima pancreática y de bicarbonato y la movilidad intestinal. Ajá, entonces esta actuaría antes de que el alimento pasara al duodeno, actuaría cuando está en el estómago. Por lo tanto, bueno, aquí lo que podemos ver es como un encuentro de acciones de las células beta y las células alfa. Si aumentan los niveles de glucosa, las células beta producen insulina y para liberar, si producen insulina e inhiben a las células alfa. Si disminuye la glucosa, las células alfa producen glucagón y ya no nos metemos con la insulina. ¿Cómo sabemos si es un nivel alto o bajo de glucosa? El punto límite que nos ponen en este momento son 70 miligramos por decilitro. ¿Quién dirige estos estímulos?
aparte de los niveles de glucosa, las fibras simpáticas incrementan la liberación de glucagón y las fibras simpáticas también inhiben la liberación de insulina. Por otro lado, las fibras parasimpáticas pueden incrementar la producción de glucagón y de insulina. O sea, eso no distingue. Bien, veamos rápidamente el inicio de hipófisis. La hipófisis es una glándula que se encuentra en la silla turca en la base del cráneo. Ajá, aquí como lo estamos viendo. Aquí está la silla turca o fosa hipofisaria. Tiene varias porciones. Tiene una porción anterior y una porción posterior. Hipófisis anterior y posterior y un infundíbulo, ajá, que está relacionado con el hipotálamo y la parte posterior nada más. Esto es por su origen embrionario que vamos a revisar en las clases de embriología. Em, el componente oral de esta eh, glándula surge a partir de la bolsa de Rathke o la bolsa hipofisaria, que igual vamos a revisar en embriología. Entonces decíamos que tenemos tres porciones: hipófisis anterior, la media y la posterior, o principalmente la anterior y la posterior. Vemos como la anterior como que rodea el tallo o el infundíbulo que relaciona al hipotálamo con la posterior. La anterior no se relaciona con el hipotálamo. Veamos, la neurohipófisis, que es la posterior, em, tiene muchas características de tejido nervioso, contiene a la pars nervosa y al infundíbulo, que les digo que es lo que lo relaciona con el hipotálamo, a nivel de la eminencia media, que ya vamos a conocer en neuro. Por otro lado, la hipófisis anterior, que también se le llama adenohipófisis, tiene a su vez varias partes, que sería la pars distalis, el lóbulo más anterior, la pars intermedia, que se encuentra entre la posterior y la pars nervosa, y la pars tuberalis, que les digo que es como la que rodea al infundíbulo. Veamos en el siguiente video las características del tracto hipotálamo hipofisario y la importancia de la irrigación.